Algo grande está a punto de suceder en tu vida. Dios ha visto cada lágrima, cada injusticia y cada burla que has soportado. Y aquí está la verdad. Él no permitirá que tus enemigos sigan triunfando sobre ti. La Biblia nos enseña en Deuteronomio 28:7, Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos huirán de delante de ti. Escucha bien. Aquellos que te despreciaron, que se burlaron de tu fe y que creyeron que podían hundirte, serán humillados públicamente. Dios los enfrentará delante de todos y su ruina será inevitable. El mundo cree que la justicia es lenta, pero el Señor tiene un tiempo perfecto para todo. Quizás has sentido que los malvados prosperan mientras los justos sufren, pero la palabra de Dios es clara. El juicio viene y viene pronto. Jesús dijo en Lucas 8:17, porque no hay cosa oculta que no haya de ser manifestada ni escondida, que no haya de ser conocida y de salir a luz. Prepárate, porque lo que el enemigo usó para avergonzarte, Dios lo convertirá en motivo de celebración. Tu temporada de humillación está llegando a su fin y una nueva etapa de victoria y restauración está por comenzar. Quédate hasta el final de este video, porque hoy descubrirás cómo Dios actúa en su justicia para derribar a los soberbios y levantar a los humildes. Veremos ejemplos bíblicos que revelan cómo el Señor expone el engaño, derriba a los arrogantes y restaura a los que confían en Él. Y al final entenderás que lo que estás viviendo ahora no es el final, sino el comienzo de la gloria que Dios ha preparado para ti. Si crees en la justicia divina, comenta amén y comparte este mensaje con alguien que necesite esta palabra hoy. Vamos juntos a descubrir cómo Dios humillará a tus enemigos y traerá grandes celebraciones a tu vida. El tiempo de Dios nunca falla. Mientras los soberbios se jactan de su poder y piensan que sus acciones quedarán impunes, las Escrituras nos muestran un patrón inquebrantable, el ciclo de la justicia divina. La Biblia dice en Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Los que hoy oprimen y desprecian a los justos creen que están por encima del juicio, pero ignoran que el Altísimo tiene un tiempo señalado para cada cosa. Faraón se creía invencible, pero su soberbia lo llevó a la ruina cuando desafió a Dios y persiguió a su pueblo. Así como el mar rojo se cerró sobre él y su ejército, así también caerán los que hoy siembran injusticia y menosprecian la fe en Dios. Jesús nos enseñó que ninguna injusticia queda sin respuesta y que Dios levanta a los humildes en su tiempo perfecto. El ciclo de la justicia es evidente a lo largo de toda la historia bíblica. Nabucodonosor, rey de Babilonia, pensó que su grandeza era eterna. En Daniel 4:30, él dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Su arrogancia lo llevó a la humillación, porque Dios lo hizo vivir como una bestia en el campo, hasta que reconoció que el Altísimo gobierna sobre los reinos de los hombres. Este patrón se repite generación tras generación. Aquellos que se engrandecen a sí mismos serán abatidos, y los que permanecen fieles a Dios serán exaltados. El ciclo de la justicia no depende de la voluntad del hombre, sino de la soberanía de Dios. Cuando el justo es perseguido, Dios observa en silencio, pero no está inactivo. Al tiempo señalado, Él interviene con mano fuerte y cambia la historia. A menudo, quienes hoy se sienten intocables, creen que la justicia de Dios es un cuento de hadas. Piensan que su poder, su riqueza o sus conexiones les darán inmunidad. Pero las Escrituras nos advierten en Proverbios 16:18, antes del quebrantamiento es la soberbia,
y antes de la caída, la altivez de espíritu. No hay imperio, gobierno o persona que pueda resistir el juicio divino cuando su tiempo llega. Vemos esto en la historia de Amán, enemigo del pueblo de Dios en tiempos de Esther. Él tramó la destrucción de los judíos, pero terminó siendo colgado en la misma horca que había preparado para Mardoqueo. Así es como opera el ciclo de la justicia divina. El mal que los impíos planean contra los hijos de Dios termina volviéndose en su contra. Este principio no solo se aplica a gobernantes y líderes poderosos, sino a toda persona que actúa con injusticia. Aquellos que difaman, que engañan, que oprimen a los débiles creyendo que nadie los ve, están plantando semillas de su propia ruina. Jesús dijo en Mateo 12:36, «Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio». Nada pasa desapercibido ante Dios. Cada acción, cada palabra y cada intención del corazón es registrada en los cielos. Los que hoy lloran por causa de la maldad ajena deben saber que Dios está atento y en 1200 su tiempo hará justicia. El ciclo divino no se interrumpe, no se acelera ni se detiene. Sigue su curso hasta que todo quede en su lugar. El ciclo de la justicia también es una llamada al arrepentimiento. Muchos que han sembrado injusticia aún tienen la oportunidad de volverse a Dios y recibir su misericordia. La historia de Nínive es un testimonio de esto. Cuando Jonás profetizó su destrucción, el pueblo se humilló y clamó a Dios, y Él les perdonó. Esto nos enseña que la justicia de Dios no es solo castigo, sino también redención para aquellos que se arrepienten. Sin embargo, cuando el hombre endurece su corazón, el juicio es inevitable. Dios no tarda ni falla. A su debido tiempo, Él pone a cada uno en el lugar que le corresponde. Y para los que han sido fieles, la promesa es clara: no se cansen de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharán si no se rinden. Gálatas 6:9. El poder sin Dios es una trampa peligrosa. Muchos se aferran a posiciones de autoridad, creyendo que nunca serán derribados. Se engañan pensando que su dominio es absoluto y eterno, ignorando que solo el Altísimo tiene el control verdadero. En la Biblia vemos a hombres como el rey Saúl, quien fue elegido por Dios, pero dejó que su orgullo lo cegara. En lugar de someterse a la voluntad divina, buscó mantener su trono a cualquier costo, incluso persiguiendo a David injustamente. Pero la ilusión de su poder no duró. Dios levantó a otro en su lugar y lo despojó de lo que había considerado suyo por derecho. Así es con todos los que creen que su influencia es inquebrantable. Jesús nos advirtió en Mateo 23:12, «El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido». El problema de los poderosos es que confunden su autoridad terrenal con la autoridad divina. Creen que, porque han acumulado riquezas, fama o influencia, pueden dictar el destino de los demás. Se burlan de los justos, se ríen de los que tienen fe y menosprecian la palabra de Dios. Sin embargo, la historia está llena de ejemplos de grandes líderes que fueron destruidos por su propia soberbia. Nabucodonosor tuvo que ser humillado y vivir como una bestia hasta reconocer que el Altísimo gobierna. La Biblia nos recuerda que Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Salmo 33:10. No importa cuán firmes se sientan los cimientos del poder humano, si no están bajo la bendición de Dios, se desmoronarán. Lo más peligroso de la ilusión del poder es que ciega el entendimiento. Los que se sienten invencibles no perciben las señales de su propia caída. Piensan que pueden manipular, mentir y oprimir sin consecuencias. Pero la palabra de Dios es clara. Hay camino que al hombre le parece derecho,
pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14:12. Así, lesinosis ocurrió a los fariseos en tiempos de Jesús. Ellos creían tener el control absoluto de la ley y del pueblo, pero no vieron que el Mesías estaba delante de ellos. En su arrogancia, rechazaron al Hijo de Dios y planearon su muerte, pensando que así conservarían su poder. No obstante, su dominio terminó, mientras que el reino de Cristo sigue creciendo hasta hoy. Cuando el hombre coloca su confianza en el poder y no en Dios, termina siendo prisionero de su propio engaño. La historia nos muestra esto una y otra vez. Herodes pensó que podía desafiar los planes de Dios al intentar matar al niño Jesús. Creyó que su autoridad terrenal era suficiente para frustrar la voluntad divina. Pero mientras él perecía, el propósito de Dios avanzaba sin obstáculos. Pablo escribió en 1 Corintios 1:19, «Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos». Ningún imperio, ninguna nación, ninguna persona está fuera del control de Dios. La ilusión del poder es solo eso, una ilusión pasajera que se desvanece cuando la mano de Dios actúa. Para aquellos que hoy son oprimidos, esta verdad es un consuelo. Aunque los impíos parezcan triunfar, su poder tiene un límite. Dios observa y permite que los hombres actúen en su libre albedrío, pero en el momento oportuno interviene. La fe nos enseña a no temer a quienes parecen invencibles, porque solo Dios es eterno. Jesús nos dijo en Juan 16:33, «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». No importa cuán fuerte sea la tormenta, no importa cuán grandes sean los enemigos, el poder de Dios es superior. Y cuando llegue el tiempo de la justicia, aquellos que pensaban que su reinado era eterno serán derribados, mientras los que confiaron en Dios serán levantados con gloria. El corazón humano es capaz de grandes proezas, pero también de profundas tinieblas cuando se aleja de Dios. El mayor peligro del engaño no es solo mentir a otros, sino caer en la trampa de creerse invencible. La Biblia nos advierte en Jeremías 17:9, «Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá?». Muchos que hoy ejercen poder se han acostumbrado tanto a su propio engaño que ya no distinguen la verdad de la mentira. Creen que pueden manipular a todos, que sus secretos nunca saldrán a la luz, que sus estrategias perversas siempre les traerán éxito. Sin embargo, olvidan un principio fundamental: Dios ve lo que está oculto. Jesús lo dejó claro en Lucas 12:2. Nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. El autoengaño es más peligroso que el engaño mismo, porque endurece el corazón. Cuando alguien se acostumbra a mentir, su conciencia se adormece. Lo vemos en personajes como Judas Iscariote. Él caminó con Jesús, vio sus milagros, escuchó sus palabras llenas de vida, pero en su interior alimentaba la codicia. Seguramente, en algún momento pensó que podía traicionar al Maestro sin enfrentar las consecuencias. Su autoengaño fue su ruina. Se convenció de que vender al Hijo de Dios era solo un negocio, pero cuando la verdad se reveló, la culpa lo consumió. Así sucede con quienes viven de la mentira. Cuando la realidad los golpea, ya no hay escapatoria. El autoengaño también es un arma del enemigo para mantener a las personas atrapadas en su propia corrupción. Satanás no necesita atacar a quienes ya están cegados por su propio orgullo. Ellos mismos cavan su tumba con cada decisión equivocada. En 2 Tesalonicenses 2:11 se nos advierte que Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Esto no significa que Dios mienta, sino que permite que quienes rechazan la verdad
sean atrapados en su propia red. Cuando un hombre decide endurecer su corazón y aferrarse a la mentira, incluso la luz más brillante no podrá despertarlo. Como Faraón, que se negó a liberar al pueblo de Israel, muchos prefieren su propio engaño antes que someterse a la verdad de Dios. Pero la mentira tiene un límite. Puede sostenerse por un tiempo, pero tarde o temprano la verdad se impone. En Mateo 7, 26, 27, Jesús comparó a los insensatos con aquel que construye su casa sobre la arena. Todo parece estable hasta que llega la tormenta y entonces la estructura se derrumba sin remedio. Así es el destino de quienes basan su vida en la falsedad. Quizás hoy se sientan seguros, rodeados de riquezas, poder y aliados que los aplauden. Pero cuando la verdad se revele, todos se apartarán de ellos. Nadie quiere estar al lado de alguien cuyo castillo de mentiras ha caído. La vergüenza será mayor que la gloria pasajera que disfrutaron. El camino de la fe nos enseña a ser íntegros y a vivir en la verdad. Jesús dijo en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aunque el mundo celebre la astucia y el engaño, Dios honra a los que caminan con rectitud. Para aquellos que han sido víctimas de la manipulación, este mensaje es un bálsamo. No temas, la verdad siempre triunfa. No importa cuántas mentiras sean dichas contra ti, si permaneces en Dios, su justicia se manifestará. Y cuando la luz brille, aquellos que se burlaron y te subestimaron verán que la verdad de Dios es inquebrantable. El autoengaño los destruye, pero la fe nos levanta con gloria. El problema de la mentira no es solo que engaña a otros, sino que destruye a quien la practica. Los que viven manipulando la verdad creen que tienen el control, pero la realidad es que están cavando su propia ruina. La Biblia dice en Proverbios 12:19, el labio veraz permanecerá para siempre, pero la lengua mentirosa solo por un momento. Aquellos que se acostumbran a mentir terminan atrapados en una red que ellos mismos tejieron. No hay paz en el corazón del que hace del engaño su refugio. Vemos esto en la historia de Jacob, quien usó la astucia para obtener la bendición de su hermano. Pensó que podía tomar por la fuerza lo que Dios ya tenía preparado para él, pero la consecuencia fue años de exilio, miedo y dolor. Dios no bendice la mentira. Tarde o temprano, la verdad sale a la luz. El autoengaño es aún más peligroso. Es cuando alguien cree su propia mentira y se convence de que nunca enfrentará las consecuencias. Los fariseos en tiempos de Jesús vivían de apariencias, se creían justos, pensaban que estaban en lo correcto y que nadie podía señalar sus errores. Sin embargo, Jesús los confrontó directamente en Mateo 23:27. «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia». Esa es la trampa del autoengaño. Por fuera parece que todo está bien, pero por dentro hay corrupción, pecado y mentira. Nadie puede engañar a Dios. El enemigo usa el engaño como su principal arma. Desde el principio, Satanás ha usado la mentira para destruir. En Génesis 3, engañó a Eva haciéndole creer que podía ser como Dios si desobedecía su mandato. Ese mismo espíritu sigue actuando hoy. La mentira de la autosuficiencia, la ilusión de que el pecado no tiene consecuencias, la creencia de que Dios no ve lo que hacemos en secreto. Todas estas son estrategias del enemigo para alejar al hombre de la verdad. Pero Jesús dijo en 1901, Juan 8:32, «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». No hay libertad en la mentira.
El único camino seguro es vivir en la luz de la verdad de Dios. El autoengaño también se ve en aquellos que justifican su pecado. Dicen, Dios es amor, Él entiende mis debilidades, pero olvidan que también es justo. Se convencen de que pueden vivir como quieran y que al final todo estará bien. Pero la Escritura es clara en Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No podemos sembrar desobediencia y esperar cosechar bendición. La fe verdadera nos lleva al arrepentimiento, no a la justificación del pecado. No basta con conocer la palabra, hay que vivirla. No basta con saber que Dios existe. Hay que rendirse completamente a Él. Para salir del engaño hay que estar en comunión con Dios. La oración y la lectura de la Biblia son la luz que disipa la oscuridad de la mentira. David clamó en el Salmo 139, 23, 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Esta debe ser nuestra actitud, pedirle a Dios que nos revele cualquier mentira en la que estemos viviendo y que nos guíe en su verdad. Solo aquellos que buscan la verdad con humildad pueden ser libres del autoengaño. La gran pregunta es, ¿queremos realmente vivir en la verdad, aunque duela? Porque la verdad de Dios no solo expone, sino que también sana y transforma. El momento de la caída llega sin previo aviso para aquellos que han construido su vida sobre el engaño y la injusticia. Piensan que su poder es eterno, que sus acciones nunca tendrán consecuencias, pero la palabra de Dios es clara. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Tesalonicenses 5:3. Muchos reyes, imperios y líderes a lo largo de la historia han caído en la trampa de la autosuficiencia, creyendo que jamás serían destruidos. Nabucodonosor, por ejemplo, se jactó de su grandeza hasta que Dios lo humilló, haciéndolo vivir como una bestia. Este patrón se repite una y otra vez. El que desafía la autoridad de Dios y se exalta a sí mismo, tarde o temprano enfrenta la ruina. El momento de la ruina es siempre inesperado. Los arrogantes creen que pueden seguir manipulando, oprimiendo y burlándose de Dios sin que nada suceda. Pero la Biblia advierte en Proverbios 29:1: el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Faraón pensó que podía desafiar a Dios al mantener a Israel en esclavitud, pero cuando el juicio llegó, su ejército entero fue destruido en el Mar Rojo. La caída de los impíos nunca es gradual. Cuando llega el juicio, todo se derrumba en un instante. Aquellos que confiaban en su riqueza, en sus aliados y en su influencia, descubren que todo lo que construyeron era una casa sobre la arena. La ruina no solo es material, sino también moral y espiritual. Cuando Dios expone la verdad, aquellos que parecían intocables se encuentran de pronto solos y avergonzados. La historia de Amán en el libro de Esther es un ejemplo claro de esto. Planeó la destrucción del pueblo de Dios, preparó una horca para Mardoqueo y en un giro divino de los acontecimientos terminó colgado en su propia trampa. Así es como opera Dios. Los que maquinan el mal terminan atrapados por sus propias mentiras. Jesús nos dijo en Mateo 26:52, todos los que tomen espada, a espada perecerán. La justicia divina no falla, y cuando llega el momento de la ruina, no hay escape. Muchos piensan que el tiempo de Dios tarda, pero su justicia nunca llega tarde. Puede parecer que los malvados prosperan sin consecuencias, pero la Escritura dice en Salmo 37, 35, 36, vi yo al impío sumamente enaltecido, y que
Se extendía como laurel verde, pero pasó, y he aquí ya no estaba. El día de la caída no es solo una pérdida de posición o riquezas, es el reconocimiento público de que el poder humano es efímero. Todo aquel que construyó su vida lejos de Dios verá que, sin su gracia, todo se desmorona. Lo que parecía sólido se desvanece como el humo, y lo que creían eterno desaparece en un instante. Para los hijos de Dios, el momento de la ruina de los impíos es una confirmación de que su justicia siempre se cumple. No es necesario tomar venganza, no es necesario desear el mal a los que hacen el mal, porque el juicio pertenece a Dios. Romanos 12:19 nos recuerda: «Mía es la venganza, yo pagaré», dice el Señor. Lo importante no es enfocarse en la caída de los malvados, sino en permanecer firmes en la fe, porque mientras los impíos caen, los que confían en Dios son levantados. La ruina de los arrogantes es solo el comienzo de la restauración de los justos. La arrogancia es una trampa peligrosa. Aquel que se cree superior, que desprecia la corrección y se burla de la humildad, está sembrando su propia ruina. La Biblia nos advierte en Proverbios 16:18: «Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu». Este principio se ha repetido a lo largo de la historia, desde los reyes que desafiaron a Dios hasta aquellos que oprimieron a su pueblo con mano dura. Todos han pagado el precio de su arrogancia. Pero lo más peligroso no es solo la caída material, sino la humillación pública y el abandono de quienes antes los rodeaban. Aquellos que vivían de las alabanzas de los hombres, en su momento de crisis, descubren que no tienen a nadie. La arrogancia es un veneno lento. Al principio, parece una fuente de confianza y poder. El orgulloso se acostumbra a la obediencia de los demás, al respeto forzado y a la adulación de aquellos que buscan su favor, pero en su corazón comienza a creerse invencible. Se convence de que su posición es eterna, que sus logros son solo fruto de su inteligencia y que nadie puede quitarle lo que ha alcanzado. Esto fue lo que le ocurrió al rey Saúl. Fue elegido por Dios, ungido para gobernar Israel, pero su arrogancia lo llevó a desobedecer. En lugar de esperar el tiempo de Dios, actuó por su propia cuenta, y la consecuencia fue clara. Perdió el favor divino y fue reemplazado por David. 1 Samuel 15:23. El precio de la arrogancia no es solo la pérdida del poder, sino la vergüenza. Muchos que antes fueron exaltados terminan siendo objeto de burla y desprecio. Los que antes los aplaudían se alejan, los aliados se convierten en enemigos y la gente los señala como advertencia de lo que no se debe hacer. La historia de Nabucodonosor es un testimonio de esto. En Daniel 4:30, el rey se jactó de haber construido Babilonia con su propio poder, pero en ese mismo momento Dios lo humilló. Pasó 7 años viviendo como un animal hasta que reconoció que solo Dios es soberano. Lo que parecía un reino inquebrantable se convirtió en un testimonio de la justicia divina. El mayor castigo para el arrogante es el aislamiento. Cuando cae, no solo pierde su riqueza y posición, sino que enfrenta el desprecio de aquellos que antes lo seguían. La gente olvida rápidamente a los poderosos que caen en desgracia. Lo que antes era admiración se convierte en rechazo, y lo que antes era respeto se transforma en burla. Así lo describe la Biblia en Job 20:5. El júbilo de los impíos es breve, y la alegría del hipócrita por un momento. Los que se engrandecen a sí mismos sin temor de Dios descubren que la fama es pasajera y que la única grandeza verdadera proviene del Señor.
Pero hay esperanza para aquellos que se arrepienten. Dios no desprecia a un corazón contrito y humillado. Salmo 51, 17. La historia de Manasés nos enseña esto. Fue un rey perverso que practicó la idolatría y llevó a Israel a la corrupción. Pero cuando fue llevado cautivo y humillado, clamó a Dios y recibió misericordia. Esto nos recuerda que, aunque el precio de la arrogancia es alto, la gracia de Dios siempre está disponible para aquellos que buscan su perdón. El camino de la humildad es la única vía segura para aquellos que desean evitar la ruina. La historia de la humanidad está llena de ejemplos de personas que fueron humilladas, despreciadas y traicionadas, pero que en el tiempo de Dios fueron restauradas y exaltadas. El mundo cree que la victoria pertenece a los más fuertes, a los que tienen poder y recursos, pero la Biblia nos enseña que la verdadera fortaleza está en aquellos que confían en Dios, incluso en medio de las pruebas. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Salmo 34, 19. La resiliencia en la fe no es solo soportar el sufrimiento, sino transformar el dolor en crecimiento espiritual. José, hijo de Jacob, fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, sufrió injusticia y prisión, pero nunca perdió su fe. Y cuando llegó el tiempo señalado, Dios lo elevó a lo más alto, convirtiéndolo en gobernador de Egipto. El proceso de restauración no es inmediato, pero es seguro. Aquellos que confían en Dios pueden parecer débiles a los ojos del mundo, pero en realidad están en un proceso de fortalecimiento divino. Isaías 40:31 nos lo recuerda. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Mientras los impíos caen repentinamente en su propia trampa, los justos son levantados en el momento preciso. La resiliencia no es simplemente aguantar el sufrimiento, sino aprender, crecer y avanzar con fe. Aquellos que hoy son humillados por su fe en Jesús serán exaltados delante de los mismos que los despreciaron. Dios no solo restaura a los que han sido heridos, sino que les da una victoria mayor de la que imaginaban. Cuando Mardoqueo fue perseguido por Amán en el libro de Esther, parecía que todo estaba perdido. Sin embargo, Dios cambió la situación de un momento a otro. Amán fue destruido y Mardoqueo fue honrado públicamente. Así es como Dios actúa con sus hijos. Lo que parecía ser una derrota se convierte en un testimonio poderoso de la gloria divina. Jesús nos enseñó este principio cuando dijo en Mateo 23:12, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El ascenso de los resilientes no es por mérito humano, sino por la mano poderosa de Dios. Las lágrimas de los justos no son en vano. Dios ve cada injusticia, cada traición, cada desprecio, y en su tiempo les dará doble honra por cada humillación. Así lo confirma Isaías 61:7. En lugar de vuestra vergüenza, tendrás doble honra. No hay sufrimiento que no tenga recompensa en las manos de Dios. Job perdió todo lo que tenía, fue humillado y acusado, pero en su fidelidad, Dios le devolvió el doble de lo que había perdido. Esa es la promesa para aquellos que confían, aquellos que no se rinden, aquellos que siguen creyendo incluso cuando todo parece estar en contra. El ascenso de los resilientes es inevitable porque no depende de la fuerza humana, sino del respaldo divino. El que hoy llora, mañana celebrará. El que hoy es despreciado, mañana será honrado. Jesús mismo fue rechazado, traicionado y crucificado, pero en el tercer día resucitó con gloria. Ese es el modelo para todos los que siguen su camino. Las pruebas no son el final, sino el proceso antes de la victoria. No te desanimes por el desprecio del mundo.
Si permaneces fiel, Dios te levantará en el momento preciso. Y cuando eso suceda, será claro para todos que tu fortaleza no venía de ti, sino del Dios Todopoderoso que siempre cumple sus promesas. Has visto cómo Dios actúa con justicia, cómo los que se creen invencibles son humillados y cómo aquellos que han sido fieles son restaurados con gloria. Ahora quiero saber de ti. ¿Alguna vez has sentido que la justicia de Dios tardaba en llegar? ¿Has visto a alguien que te humilló ser expuesto públicamente? Comparte tu testimonio en los comentarios, porque tu historia puede fortalecer la fe de alguien más. Si este mensaje ha hablado a tu corazón, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perder ningún contenido que fortalecerá tu fe. Recuerda, Dios está obrando en tu vida, incluso cuando no lo ves. Y si quieres descubrir más sobre cómo Él transforma lo imposible en milagro, mira el próximo video que aparecerá en tu pantalla ahora mismo. Nos vemos allí. Dios te bendiga, soy José y hasta la próxima.